que no nos podemos contentar, no podemos estar satisfechos de estar en un rinconcito donde hacemos cosas muy rigurosas. Yo he visto hoy en una de esta última, la que ha durado más, efectivamente había unas intervenciones de un rigor matemático, de un rigor formal muy importante. Esto lo necesitamos, pero también necesitamos subirnos al carro principal. No sé si me explico bien, yo creo que sí, ¿no? Sí, si me quieren interrumpir, para adelante. No, eso. Ah. No era para el micrófono, es solo comentario. Me resulta difícil pensar cómo subirnos al carro, cómo dejar el carro subiéndonos al carro principal. Bueno, o sea, no es una pregunta que me hace a mí, ¿eh? No. Estoy jugando un poco con las palabras de cómo es en español, pues es el automóvil. Pero claro, sí, tendríamos que subirnos al carro principal. En realidad, quizás el modo de subirnos es dejando el carro principal y subiéndonos a la bicicleta. Era eso, Bueno, no, yo lo que quería, dijéramos, es animarles. Yo sé muy bien, por ejemplo, que en la universidad muchas veces, a veces en algunos periodos de la carrera universitaria de los que formamos la comunidad, a veces nos sentimos cómodos de estar en un espacio, dijéramos, limitado y poner toda nuestra potencia en desarrollar de forma muy especializada aquel campo. Y nos sentimos bien porque bueno, le estamos metiendo toda la energía, quiero decir, hagamos, en fin, yo les sugiero, a ver qué les parece, hagamos el esfuerzo de intentar, sin dejar la especificidad en fin, del campo, colocarnos también en el carro principal, en la bicicleta principal, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, esta es una primera que sí yo se la digo. Después, otro tema. Hace algunos años yo tuve la ocasión, junto con los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de Rosario, junto con los compañeros que veo que son prácticamente la espina dorsal de organización de este congreso, con los profesores de la Escuela de Ingeniería, Federico, Susana, veo aquí, y con Arquitectura, tuve la ocasión de formar parte de este equipo, que lo que hicimos fue una campaña realmente bastante potente y bastante participativa, interesante el tema, de medición de ruido, de una manera que, si me dejan, la verdad que he visto otros mapas de ruido y ciertos elementos de rigurosidad de aquello no los he visto, bueno, pero seguramente porque contábamos con poca infraestructura de medida, seguramente, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, bueno, hicimos una campaña muy interesante de hacer un mapa de ruidos, del microcentro de Rosario. Y aquí va un poco la pregunta que viene a continuación es, ¿y para qué hacer un mapa de ruido? No de Rosario, que de cualquier otro sitio. ¿Y para qué un mapa de ruido? En fin, tenemos una exposición. Este es el problema muchas veces que sucede en muchas administraciones locales o que tenemos el mapa de ruido. Bueno, pero el mapa de ruido, ¿para qué? El mapa de ruido es el plan de ataque. Quiero decir, no es una cosa estática, es por dónde vamos a empezar a intervenir sobre el ruido urbano. Si no, yo no lo entiendo. La salida lógica de un grupo, normalmente salido de la universidad y tal, es buscar alianzas o buscar complicidades con quien tiene la gestión de la ciudad. Esto es de cajón, ¿no? Porque, pues, dijéramos, muchas veces no se pasa más allá de haber establecido el mapa de ruido y tal. Será quizás de que, fíjense qué alianza tan potente, la institución que tiene la gestión de la universidad, la gestión de la ciudad, y, si me permiten, a lo mejor es una idealización de la universidad, ¿no? Pero
el sitio donde se cuece el conocimiento, donde, bueno, o la sociedad que debería estar directamente implicada